Número 6, víctimas. El día de hoy finaliza, porque se instauró el día de ayer 18, en la ciudad de Arenillas, Ecuador, el segundo encuentro binacional de operadores de justicia sobre trata de personas. El año pasado se llevó a cabo en la ciudad de Tumbes y esta es la reciprocidad del país hermano que lo realiza en esa ciudad con representantes de las cortes que están más cerca de la frontera, Amazonas, Cajamarca, Piura, Sullana y Tumbes, para evidentemente hablar con todos, con honestidad, sobre la enorme problemática, también incluir, ¿por qué no?, lo que está sucediendo con la migración de ciudadanas, ciudadanos, NNAs procedentes de Venezuela, porque debemos atender esos casos con prioridad. En la ciudad de Puno se va a llevar a cabo también en el mes de noviembre el encuentro que le denominamos Volpebra, Brasil, Bolivia y Perú, también para hablar sobre este eje número 6 de víctimas. Eje número 7, privación de libertad. Hemos ido a los centros juveniles, específicamente en el Centro Juvenil Santa Margarita, que aún sigue siendo de administración del Poder Judicial, para trabajar con las niñas, porque ustedes saben que todas ellas tienen una problemática de fondo, que no es el hecho por el cual están privadas de libertad, que sí, definitivamente es un problema grave, pero el problema de fondo es que no han tenido la atención adecuada en sus familias, o han sido expulsadas, o realmente son ellas mismas víctimas de una violencia desde sus tempranas edades, y evidentemente eso hay que atenderlo. Estas campañas de servicio incluyen, por supuesto, a los hijos de las adolescentes. Y hemos ido también al penal anexo de mujeres de Chorrillos, porque ustedes saben que ahí también hay una problemática con los niños pequeños hasta 3 años de edad, y se ha atendido en este caso a 350 internas de este establecimiento penitenciario. Eje número 8, género. Muy bien se señaló, los estereotipos no permiten que avancemos. Son barreras culturales que están muy presentes en una sociedad machista, racista y homofóbica como la peruana. La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, en coordinación con la Presidencia y el Consejo Consultivo, ha impulsado muchos cursos sobre violencia de género. Tenemos además en el Poder Judicial una comisión específica sobre la transversalización del enfoque de género dentro del Poder Judicial. Se ha logrado trabajar no solamente con los magistrados, sino que tenemos 3 promociones, 180 mujeres, lideresas de comités de base, comités del vaso de leche, para trabajar sobre estructura del Estado, violencia de género y conocimiento sobre las formas de atención a víctimas o personas en situación de riesgo. El lunes 15, además, esta semana, se han inaugurado 6 módulos integrados en violencia que se mencionaron. Se va a contar, además del que ya se conoce, que está en La Libertad y en Lima Este, en Cusco, Junín, Lambayeque, Lima Este, Lima Norte y Arequipa. En esta última ciudad, el primer caso fue medidas de protección para una adolescente de 17 años acuchillada por su pareja. En el 2016 fueron atendidas más de 180.000 denuncias, en el 2017 más de 345.000 a nivel nacional, y en lo que va del 18 ya se ha superado esa última cifra. Necesitamos también seguir reforzando el trabajo de ferias de promoción de derechos. Se han realizado en el Hospital María Auxiliadora en Villa María del Triunfo, además se han realizado también en el Instituto Materno Perinatal, pero requerimos también que se acompañe un real conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos para adolescentes, mujeres, para adolescentes varones. No está de más recordar, seguramente todas y todos ya conocemos, el último informe de la Mesa de Lucha contra la Pobreza sobre las altas tasas de maternidad adolescente que nos ponen solamente en segundo lugar a nivel mundial después de África subsahariana. Eje número 9, migración. Me olvidé, esto es para que se conozca nada más lo que hablaba de la inauguración de estos nuevos 6 módulos, que junto con los 2 anteriores que ya estaban funcionando serían 8, es muy poco todavía, muy poco, pero se necesita presupuesto, y yo hago énfasis en esto, y qué bueno que esté la representante del MEF, y no es personal, Yulisa, es simplemente porque la institución requiere presupuesto si queremos trabajar. Cuando entró en vigencia la 30.364 en noviembre del 2015, no tuvimos absolutamente 0 soles. Entonces lo que se nos pidió fue, comiencen a atender y en 72 horas den medidas de protección, y nosotros lo miramos con la Fiscalía y dijimos,
han retirado a la Fiscalía. Han dicho solamente policía, 24 horas, y Poder Judicial, 72. Y díganme, ¿qué cosa tengo para evaluar los factores de riesgo, la vulnerabilidad, los factores de protección? ¿Tengo más psicólogos? ¿Tengo más asistentes sociales? ¿Tengo educadores? ¿Tengo médicos, psiquiatras? No tengo un solo psiquiatra contratado por el Poder Judicial porque mi presupuesto no me da para contratar un psiquiatra. Tenemos menos de 600 psiquiatras a nivel nacional. Eso quiere decir que necesito un buen presupuesto para contratar un buen psiquiatra. Y lamentablemente no lo puedo contratar porque no me alcanza mi presupuesto. Entonces, la mirada ahora con la modificación a la 30.364 es: reduzca usted los tiempos de atención, haga que esto sea más rápido. Claro, ¿y cómo notifico? ¿Cómo logro contratar motorizados para que vayan corriendo? Denme todos los puntos del país interconectados, denme todas las bases RENIEC conectadas. Es importantísimo contar con RENIEC porque entras y sabes quién se está suplantando, además, quién conoce realmente la veracidad de los domicilios. Todo esto que es tecnología, todo esto que es atención desde otras disciplinas, no se puede lograr si es que no se cuenta con un presupuesto adecuado. Eje número 9, migración. Evidentemente, toda la problemática de migración, trata de personas. Tenemos que reforzar las atenciones en fronteras. Hemos visto hace poco, esta semana, y para sorpresa de todo el país, lo que sucede en la frontera cuando una persona con impedimento de salida del país puede hacer, ¿no? Entonces se necesita reforzar, se necesita concientizar, se necesita movilizar a las personas en la frontera. Eje número 10, pobreza, y acá termino. Acá tenemos un trabajo muy importante que va con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son retos además para nosotros para el Bicentenario. ¿Qué estamos haciendo por erradicar pobreza? Pretendemos humildemente que la justicia itinerante, y te agradezco, Javier, por la mención, logre realmente llegar a las zonas donde son lugares inaccesibles geográficamente por situaciones de pobreza, que la justicia itinerante lleve la mesa de partes que sea efectivamente de promoción, sensibilización, pero también de mesa de partes de recepción de demandas, de denuncias, que hagamos la audiencia itinerante en esos lugares y que podamos ir en una segunda oportunidad con la sentencia. Llevar estas mesas nos ha llevado también a presentar a este Congreso de la República 2 proyectos. Uno, para que exista, y ya tiene un dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de este Congreso de la República, para que exista un proyecto de ley sobre justicia itinerante y sea obligatoria en todo el país por situación precisamente de pobreza. Y 2, tenemos también un proyecto de ley para que se considere las 100 reglas de Brasilia a nivel nacional, y ya también tiene dictamen. Dentro de este eje, la feria Yapanchipac Justicia es una maravillosa frase en quechua que significa justicia para todas y todos, y son espacios públicos habilitados para trabajar con todas las instituciones a quienes agradecemos muchísimo porque siempre están prestas a colaborar en simultáneo con 34 cortes para lograr que las personas sepan. Y se llevó una mesa de justicia itinerante ese día a la feria, la última, para que las personas sepan que existen formularios sencillos de demanda de alimentos, que se puede acumular la demanda de filiación extramatrimonial junto con esa de alimentos y hacer sencillo, reducido el trámite. Palabras finales. Muchísimas gracias por la invitación. Reitero que para nosotros sigue siendo un compromiso desde la institución seguir articulando a disposición de todas y todos para poderlo hacer como un esfuerzo común, y felicito, reitero, esta mesa convocada para que todas y todos podamos seguir conociéndonos y establecer canales de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Elvira Álvarez. Importante presentación y bastante robusta respecto a la labor que viene haciendo desde el Poder Judicial. Seguramente los desafíos igualmente recaen cómo hacemos que todo lo que está planificado, planteado desde los instrumentos se traduzca en la realidad misma, ¿verdad? Pero vamos, yo solo quiero hacer una precisión y revisar rápidamente el índice de aquí del material sobre derechos de la niña y adolescente y la función policial. Aquí en el Congreso hay un grupo de una comisión investigadora sobre casos de abuso sexual de menores. A partir de las denuncias que recogimos de niñas aguajún que fueron violadas en el espacio educativo, y que era una cifra no solo alarmante, sino que
casi nadie tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la zona Aguajún, de la zona del Condorcanqui. Y esta comisión investigadora va a elevar un informe que me parece muy valioso, porque lo que en el fondo se está, diríamos, visibilizando es que no basta solo la lengua, no basta traducir los materiales informativos, necesitamos conocer la realidad profunda de los contextos territoriales en donde ocurre la violencia. Es realidad, es cosmovisión, es cómo es un pueblo indígena, no es urbanidad, no hay pues en algunos casos callecitas, avenidas, a ver dónde está la playa de estacionamiento, no lo es, son comunidades dispersas de acceso inaccesible, y ahí es donde me gustaría saber si el material incluye el enfoque intercultural y cómo la Policía Nacional establece una estrategia de presencia en ámbito rural teniendo en cuenta el enfoque intercultural, que creo que es elemental para contextos de Amazonía y de Andes, en donde hay lamentablemente esta distancia geográfica, lamentablemente digo porque nos coloca en desigualdad, pero esa es la realidad, o sea, y responde a toda una lógica de vida, no es porque se le ocurrió irse a la punta del cerro, tiene un sentido estar en la punta del cerro, tiene un sentido estar fuera de la ciudad, no vas a poner los ganados en la ciudad, ¿verdad? Tienes que irte a una zona de pastoreo. Si quieres cultivar la chacra, tienes que irte al borde del río, porque no tienes sistema de riego y entonces vives del río y de la lluvia. O sea, todo tiene una explicación que yo sigo ratificando y reiterando, esta necesidad de trabajar en una estrategia especial para atender casos de violencia en contextos rurales indígenas. Creo que es preciso, pero bien, eso como comentario, a seguir profundizando, a seguir reflexionando cómo es que podemos empatar con todo lo que ya se ha hecho hasta la fecha y que es valiosísima. Bien, ahora vamos a terminar con esta mesa, no sin antes dándole la palabra a la doctora Rita Figueroa Vázquez, la fiscal superior de familia, coordinadora del programa de justicia juvenil restaurativa, que ya se hizo alusión al tema en la intervención de la doctora Elvira, y creo que es fundamental saber cuál es el rol del Ministerio Público respecto a este Sistema Nacional de Atención Integral, pero vinculada con este tema de justicia juvenil, ¿no? Y juvenil restaurativa sobre todo, porque es un enfoque que te da una mirada también distinta respecto a justicia y el tratamiento en jóvenes adolescentes que han infringido o que han cometido delitos, ¿no? Bueno, ahí le damos pase a la doctora Rita Figueroa. Muy buenos días con todos y todas, especialmente con usted, señora congresista, que ha tenido la iniciativa de proponer esta reunión de trabajo a efecto de conocer la experiencia desde cada sector con relación al tema de violencia en agravio de niños, niñas y adolescentes. Y unos primeros minutos, y le agradecería mucho, Olguita, que me marcara las pautas 3 minutos antes, me vas pasando la voz. Perfecto. Unas palabras iniciales guardan con el tema de practicar algunas reflexiones iniciales respecto al tema que ahora nos ocupa. En tanto, ya se ha señalado al inicio de esta reunión de trabajo que el estudio multinacional elaborado por Naciones Unidas ha establecido las causas determinantes de la violencia. Y en atención a estas causas determinantes de la violencia, que son transversales a nivel tanto del occidente como del oriente, se han considerado en los estados, especialmente en el Perú, un sistema de protección a niños, niñas y adolescentes. También hemos escuchado y lo hemos entendido que uno de los niveles de estos sistemas, por decir el último nivel, es el que está integrado por el sistema de administración de justicia. Y aquí parte una reflexión particular, y creo que general en todos y todas, desde que los representantes del Ministerio de Economía nos han indicado que se está utilizando el 63% del gasto público, del presupuesto del territorio nacional en materia de niños, niñas y adolescentes para temas de educación, el 14% para temas de salud y apenas un 10% para el tema de protección, ¿no? Entonces, ¿qué nos debería conducir este primer nivel de reflexión? A meditar un poco y a tratar de entender si con 10% de ese presupuesto el sistema de administración de justicia puede atender los casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes de manera eficaz.
No necesariamente un presupuesto va a generar el éxito de una gestión, porque gestionar un presupuesto implica también un nivel de creatividad para la utilización del gasto público y a través de indicadores establecer en qué medida hay resultados con ese 10%, con ese 15%, porque se podría atender un 60% para temas de protección y finalmente llegar a la conclusión de que ese presupuesto no ha sido bien utilizado. Pero de cualquier manera el presupuesto es sustancial, en tanto así tengamos un buen plan nacional de acción por la infancia y adolescencia. En materia de protección no se invierte lo que necesariamente es útil para revertir estas determinantes de violencia. Lamentablemente cualquier intervención no va a tener en definitiva el éxito que esperamos. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que de todas las formas más graves de violencia que existen en agravio de niños, niñas y adolescentes, una particularmente nos motiva y nos marca una sensibilidad mayor, como es el tema de violencia sexual. Y en el país tenemos cifras que son alarmantes. Son las cifras oficiales de nuestra institución, pero no necesariamente es el número de casos de violencia sexual que se han perpetrado a nivel de estos 3 últimos años. En el año 2015 hemos tenido 8.412 casos de violencia sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes. En el 2016 ingresaron a los registros informáticos del Ministerio Público 6.788, en el año 2017 6.148 y en lo que va del año hasta septiembre 4.897. Son cifras preocupantes, que definitivamente es la cifra que se advierte de manera oficial, pero que tenemos entendido todo que hay una cifra oscura de la criminalidad que no se llega a detectar por parte del sistema de administración de justicia, y lo más lamentable es que por versión de dignos representantes del Poder Judicial, como el doctor San Martín Castro, durante su gestión, en un comentario público que hizo, señaló que casi el 10% de la población que es investigada, procesada y sentenciada por este tipo de delitos finalmente es condenada. Entonces, todas estas ideas que hasta este momento he planteado ante todos ustedes nos traen como consecuencia replantear nuestra posición a nivel de cada una de las instituciones que formamos parte del sistema de administración de justicia. ¿Qué estamos haciendo para revertir las causas determinantes de violencia contra niños, niñas y adolescentes desde el sistema de protección? Como lo hemos escuchado por parte de la digna representante del Poder Judicial, la doctora Elvira Álvarez Solazábal, una persona totalmente comprometida, y no solamente comprometida, sino que actúa para revertir estas causas. El Poder Judicial está planteando una serie de acciones en ejes temáticos que no solamente alcanzan a la población vulnerable de niños, niñas y adolescentes, sino también a poblaciones que están conformadas por personas que vienen de lugares como los Andes, el Llano Amazónico, población indígena, persona discapacitada. En el Ministerio Público, con relación a temas de infancia en específico, desde el año 2006 hemos marcado una serie de cambios en el sistema, pero que los voy a hacer de conocimiento público, pero que aún a título personal considero que resultan insuficientes para poder trabajar con mayor asertividad estos casos. En el 2006 se instaló, por ejemplo, por primera vez la cámara GESEL en Diclifor, en el cercado de Lima. Y fue una primera experiencia de trabajo que, gracias a UNICEF, desde ese tiempo se ha venido implementando a lo largo de todo el territorio nacional, pero que en definitiva, por temas absolutamente presupuestales, algunas están con problemas técnicos, otras con personal que no es completo, porque renuncian en atención a que, lógicamente, los saberes para estos profesionales también tienen que estar en la media del mercado, y lógicamente, como es natural, toda persona tiene aspiraciones a nivel personal y profesional, y hay rotabilidad en personal que ya ha sido entrenado, y este es un gran problema, porque en definitiva, como bien lo dijo Javier Ruiz Eldredge, algunas víctimas de violencia tienen que esperar varios meses para poder ser atendidas. Faltan 3 minutos. Bueno, en ese marco no solamente nuestra institución se ha quedado en el tema de trabajar de manera diferenciada con víctimas de violencia a través de la utilización de salas de entrevista única o cámara GESEL, sino también contamos ahora con una unidad de asistencia a víctimas y testigos de hace algunos años, con un registro para víctimas y agresores en temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, con fiscalías especializadas en materia de género y con guías muy importantes para ser utilizadas tanto por el sector salud como también por la seguridad social y otros actores, con la finalidad de protocolizar la atención para la elaboración de pericias psicológicas, para la ponderación del daño psíquico, entre otros detalles. Tenemos informes del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público relacionados a violencia contra la mujer y violencia contra niños, niñas y adolescentes, y
he venido dando cuenta de todas estas actividades, acciones proactivas que está realizando el Ministerio Público para regalar finalmente en un gran soporte institucional que desde hace algunos años ya tiene nuestra institución, como es el Programa de Prevención Estratégica del Delito. Este programa de prevención estratégica del delito del Ministerio Público tiene una serie de líneas de acción que trabajan temas de prevención y temas de atención, específicamente en adolescentes de conflicto con la ley penal. Y me voy a referir respecto a esta última línea de acción. La línea de acción Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público es una línea de acción que ha sido generada para optimizar la aplicación de la remisión fiscal por parte de los fiscales de familia a nivel nacional, a efecto de resolver holísticamente los problemas jurídicos penales en los que podrían incurrir, pero desde una perspectiva del enfoque restaurativo, lo cual implica trabajar a nivel prejudicial temas relacionados a la responsabilidad del adolescente, la reparación del daño y la reinserción asertiva de estos a su familia y a la comunidad. Para esto, en los lugares donde se ha implementado esta línea de acción Justicia Juvenil Restaurativa, los fiscales cuentan con equipos interdisciplinarios conformados por psicólogos y trabajadores sociales que le dan al fiscal protocolizadamente actuando un informe técnico a nivel psicosocial respecto a la personalidad de ese adolescente, a los indicadores de riesgo y de protección que pueda tener y a la disponibilidad de ese adolescente y su familia para incorporarse a un programa de orientación que contribuya a revertir las causas que condicionan su conducta delictiva. Este aspecto, que es un cambio cualitativo en 180 grados en la actuación de los fiscales de familia, trae como consecuencia que en los 2 distritos fiscales donde en este momento se encuentra implementada la línea desde el año 2011 con más de 8.000 casos atendidos, menos del 3% de adolescentes haya incurrido en la comisión de un ilícito penal. Menos del 3%, lo cual implica que del 100% de adolescentes que se atienden, que son adolescentes que han cometido infracciones leves, es decir, cuando no se usa la violencia o la grave amenaza de violencia, se resuelva integralmente no solo el conflicto jurídico penal, porque la respuesta del fiscal no es simplemente porque es un buen padre o madre de familia, sino que desde un punto de vista técnico y desde las directrices de Naciones Unidas actúa de una manera mucho más diferenciada y personalizada a la atención de cada caso. Lo atiende de manera técnica y legal y aplica la remisión fiscal con más criterios técnicos a efecto de poder identificar qué factores de riesgo y qué factores de protección tiene cada adolescente. Lo cierto es que con esta aplicación del enfoque restaurativo estamos contribuyendo también a un tema de seguridad ciudadana y convivencia pacífica en el país. Pero lo que a nosotros como institución nos da muchísimo agrado y un modesto orgullo es haber llegado a un nivel de tanta incidencia a nivel del Estado que se ha adoptado este enfoque en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que estamos aspirando a que lo más pronto posible ya se implemente. Nos ha comentado Elvira que el proyecto piloto va a ser en Trujillo y lógicamente es un proyecto piloto al que va a tener que sumarse el Ministerio Público una vez que la Comisión Multisectorial defina el lugar donde se va a implementar y va a empezar a ejecutarse. Sino que este enfoque de justicia restaurativa es transversal tanto a nivel prejudicial como a nivel judicial y también en la aplicación de las medidas socioeducativas que se impongan. Entonces, ¿cómo no va a ser un motivo de sentirnos complacidos y convencidos que estos cambios cualitativos en el sistema de administración de justicia están funcionando y estamos demostrando que funcionan? Y que este enfoque de justicia restaurativa se aplique a nivel de los casos que se judicializan y también a nivel de los casos en donde se va a ejecutar una medida socioeducativa. De otro lado, creo que también ese es un espacio en el que debemos decir qué falta por hacer a nivel institucional, ¿no? Particularmente, y hablo a título personal, creo que si bien es cierto hemos dado grandes pasos generando un sistema especializado para la atención de violencia de género, aún nos falta cubrir las brechas respecto a la demás población vulnerable que conforme a las reglas de Brasilia debe ser atendida de manera diferenciada por todo el sistema de administración de justicia, ¿no? Nos estamos refiriendo no solamente a niños, niñas, adolescentes, sino también a personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas que vienen del llano amazónico, de las comunidades altoandinas, etcétera. Toda esta población vulnerable tiene que ser atendida por un sistema de administración de justicia diferenciado. Recuerde usted que tenemos sistemas, subsistemas para temas de criminalidad organizada, ayúdame Elvira, también para casos de corrupción de funcionarios y otros, pero para estos temas que son de tanta sensibilidad y de tanta incidencia, porque si vemos cuántos casos de criminalidad organizada existen y cuántos casos de corrupción de funcionarios versus el número, y estoy dando solamente las cifras de violencia sexual que existe en nuestro país, ¿cómo no vamos a llegar a la conclusión de que un sistema especializado en población vulnerable urge en el país?
urge. Ya tenemos el de violencia de género, aún nos falta la brecha del resto de poblaciones vulnerables que se necesita y que requieren una justicia diferenciada. Definitivamente hay muchas más cosas por hacer a nivel interno. Por ejemplo, nos falta aún por tener y por contar con un protocolo de actuación intersectorial a nivel de todos los actores del sistema de administración de justicia para tema de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que sea aprobado por una norma del Congreso a efecto de que sea un mandato imperativo para todas las autoridades, así como también tener una directiva interna para la protocolización del trabajo de los fiscales penales, los fiscales de familia, la unidad de víctimas y testigos y el profesional encargado de la utilización de cámara Gesell en los casos de violencia contra niños. Definitivamente aún nos falta a nivel institucional y espero que nos permita la vida poder ver una justicia diferenciada y especializada en todo el país, contando con mayor número de fiscales especializados de familia a nivel nacional. La desproporción entre fiscales y jueces penales y fiscales y jueces de familia es abismal en el Perú, abismal. Y es imposible que un juez o fiscal mixto atienda de manera especializada casos de poblaciones vulnerables, porque estos profesionales tienen que tener la óptica desde los instrumentos internacionales, desde las opiniones consultivas del Comité de los Derechos del Niño, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe sobre esta población tan sensible. Bueno, habría muchas otras cosas más que tratar, pero el tiempo es nuestro peor enemigo y confío que en otros momentos podamos intercambiar ideas sobre el particular. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Figueroa. Igualmente, muy valiosos aportes y una presentación que complementa con las anteriores vertidas. Ahora vamos a pasar a un tercer momento